Gracias, Manuel. Quiero comenzar compartiendo un pasaje que dice en Proverbios 9, 10 y 11: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán los días, y años de vida se te añadirán. Y en este pasaje Dios nos confirma que en esta pequeña, mínima tarea de tratar de pensar en Dios, sabiendo que teniendo un pensamiento correcto de Dios nos va a llevar a buen fin. Y es fundamental para nuestra existencia el pensar adecuadamente acerca de Él. Y aquí dice que en el versículo 11 que esto es de mucho provecho, de mucho beneficio para nosotros. Nada más y nada menos que se aumentarán los días. No interesa la cantidad, lo importante es la calidad, ¿no? Y años de vida se te añadirán. Bueno, dentro de esa tarea también me lleva a pensar un poquito en esto que tenemos que ocupar nuestra mente, nuestros pensamientos. Es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y cuando uno lee este pasaje, no puede menos que, bueno, si en algo que reúna todas estas características, todas estas cualidades, mejor dicho, es Dios. Y si pensamos en otra cosa, al fin y al cabo todo tiene su origen en Él. Así que yo creo que en esta humilde, pequeña tarea, en este intento de querer decir algo acerca de Dios, bueno, Dios nos ayude, ¿no? Y hoy nos toca puntualizar con respecto a la existencia de Dios. Si tuviéramos que hablar de la autosuficiencia, yo creo que correspondería para otra ocasión, eventualmente. Pero con esto tenemos bastante como para ocupar nuestra mente. Y aquí comienzo diciendo en este apunte que tenemos, dice que vivimos en un universo cuya inmensidad presupone un poderoso hacedor y cuya belleza, designio y orden señala la existencia de un sabio legislador. Y gracias a Dios porque nosotros llegamos a la conclusión que quien es el autor de todo es nuestro eterno Dios, la causa y el manantial de todo lo bueno que existe. Es interesante observar que en ninguna parte de la Biblia encontramos que se esté argumentando o tratando de demostrar que Dios existe. Se lo da como algo ya sentado, como algo muy que es evidente, ¿no? No se realiza, la Biblia no demuestra, no dice cómo surgió Dios o cómo sencillamente Dios interviene.
Comienza la Biblia diciendo de esta forma: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y las cosas, habla del principio de las cosas que vemos, pero Dios ya existía antes. Y bueno, y con respecto a relacionarnos con Él, el consejo del autor de la carta a los hebreos es que nos dice que es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay. Es decir, tenga una actitud de fe. La Biblia habla de hombres que dicen en su corazón que no hay Dios. Esa es otra clase de seres humanos, otro tipo de seres humanos. Esto lo registra el Salmo 14:1. Pero al mismo tiempo afirma de la necedad de semejante afirmación, ¿no? Y las consecuencias al mantener esa necia afirmación, las consecuencias son el deterioro, la corrupción, etc. Y que desgraciadamente tenemos bastante ejemplos vívidos a nuestro alrededor. De eso formamos parte de nosotros también en algún momento. Lo cierto es que cuando se dice aquí que no hay Dios, no se está diciendo que Dios no existe, simplemente que Dios está ausente, que Dios no se mete en las cuestiones mucho a veces en las cuestiones de los seres humanos, pero esa es una gran mentira. Aún así es una gran mentira. Bueno, al pretender ignorar a Dios, todo, como dijimos, todo se echa a perder, todo se corrompe. También lo confirma el Proverbio 29:18, cuando nos dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Si no hay una palabra de Dios, todos nos desorientamos, ¿no? Es decir, es imprescindible para nuestro existir. Aquí alguien dijo, un médico, alguien se llama Davidson, dijo algo muy interesante. No se trata de demostrar la existencia de Dios, porque en todas partes en la Biblia Dios se enuncia como conocido. Parece que no hay pasaje alguno en el Antiguo Testamento que indique que el hombre alcance el conocimiento de la existencia de Dios por medio de la naturaleza o de los acontecimientos de la providencia. Aunque hay algunos pasajes que insinúan o implican que las falsas ideas de lo que es Dios puede corregirse sencillamente observando la naturaleza y la vida. A veces la misma naturaleza, la misma creación nos hace reflexionar y nos puede ayudar en alguna medida, mínima tal vez, pero a entrar en razón, a entrar en cordura, ¿no? En las páginas del Antiguo Testamento no se considera el discutir o demostrar que pueda conocerse a Dios, ni el probar que Dios existe. ¿Cómo podían los hombres considerar el discutir que puede conocerse a Dios cuando estaban convencidos de que lo conocían? Cuando su fuego interno y su mente estaban impregnados del pensamiento del Señor, y cuando sabía que el Espíritu de Dios los inspiraba, los iluminaba y los llama en toda la historia. La idea de que el hombre llega a conocer a Dios o alcanza comunión con Él mediante sus propios esfuerzos y completamente extraña, es completamente extraña al Antiguo Testamento. Dios habla, aparece, el hombre escucha, contempla a Dios, se acerca al hombre
acuerda un pacto e inicia relaciones especiales con el hombre. Le da mandamientos. El hombre le recibe cuando se acerca a Dios, acepta su voluntad y obedece a sus preceptos. Jamás se presenta a Moisés o a los profetas en actitud pensante, reflexionando sobre el invisible y llegando a conclusiones con respecto a él, o ascendiendo a concepciones elevadas de la divinidad. Hay una cultura que se caracteriza por eso, que ha sido la cultura griega. Ellos pensaban mucho, pero inclusive adoraban a un Dios que no conocían, ¿no? Por la duda, tenían tantos dioses, para no errarle, se crearon un Dios. Lo cierto es que el invisible se manifiesta a sí mismo ante ellos y lo decía hasta ante los hombres que Dios se reveló, y ellos lo saben muy bien. Cuando un hombre dice conozco al presidente, eso no quiere decir que sabe que el presidente existe, ya que eso se da por sentado en la declaración. De igual manera podemos decir que los escritores bíblicos nos dicen que conocen a Dios, y esta declaración lleva implícita la existencia de Dios. Varios de ellos han tenido experiencias gloriosísimas. Nos podemos acordar del caso de Moisés frente a la zarza, y él tuvo una claridad tremenda de que estaba nada más y nada menos frente a Dios. Y es más, hubo una conversación allí y Dios mismo le dijo, sacaste el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Esa experiencia a Moisés seguro que no se le borró más. No fue la única, ¿no? Tuvo otras experiencias gloriosas, ¿no? En su trato con Dios. Ni que hablar lo que habrá sido estar en el monte y Dios permitirle ver un resplandor, porque si lo veía cara a cara moría. Bueno, podemos decir qué privilegiado, ¿no? Que hasta podemos sentir un poquito de envidia, pero no, gracias a Dios que Dios se nos manifestó a nosotros también, ¿no? Ahora, la existencia de Dios, no obstante, hay que demostrarla, ¿no? Si bien es cierto, la Escritura no nos ofrece una demostración razonada de la existencia de Dios, ¿por qué nosotros lo tenemos que hacer? Sencillamente por tres razones. La primera, para convencerlos a los que buscan sinceramente a Dios. Hay muchas personas, como nos pasó a nosotros también, con mucha sinceridad buscábamos a Dios. Y aún, gracias a Dios, que aún hay personas que buscan a Dios. Bueno, y por algún motivo se busca como a tientas, ¿no? Pero es cierto que hay personas que buscan sinceramente a Dios. Y algunos se animan a decir, por favor, demuéstrenme que es razonable creer, pero ninguna cantidad de pruebas convencerá a esa persona que, deseando vivir en el pecado y de manera egoísta, expresa nada más, tan neciamente diciendo, lo desafío a que me demuestre que Dios existe. Bueno, así Dios no se va a revelar, porque es nada más y nada menos que una actitud de soberbia, terrible, ¿no? Y todos sabemos bien que Dios escucha al humilde y a los soberbios Él los rechaza, no quiere tener tratos con ellos. Con esa actitud soberbia no se llega a ningún lado. Al fin y al cabo, dice, la fe es asunto moral antes que intelectual. Si una persona no está dispuesta a pagar el precio,
inevitablemente no va a encontrarse con la evidencia de que Dios existe, ¿no? Y frente a eso, ¿se acuerdan del caso del rico y Lázaro? El rico estaba digamos, ya había pasado de este mundo y trataba de dialogar y razonar con Abraham y diciendo, mira, si le mandaba a mi familia a alguien que resucite de los muertos, quizá alguien crea, ya que yo no tengo, ya mi oportunidad la he perdido. Y Abraham le dice, bueno, ahí tienen ellos a Moisés y a los profetas, que escuchen a ellos, porque ni aún resucitando a alguien van a creer. Así que efectivamente, y gracias a Dios que contamos con la palabra de Dios. Así que cualquiera. Ahora vemos la utilidad, lo bueno que es distribuir, aunque más no sea, textos de la Biblia, Nuevo Testamento, ¿no? Porque de alguna forma las personas, y hay muchos testimonios, de que se encuentran con Dios porque encuentran la palabra de Dios y se aferran con todas sus fuerzas. Entonces, la primera razón por qué tenemos que demostrar la existencia de Dios es para ayudar a convencer a los que buscan sinceramente a Dios. También lo hacemos para enriquecer el conocimiento de la naturaleza de Dios, o nuestro conocimiento de Dios. Porque alguien que ya conoce a Dios le ayuda bastante, lo desafía, lo afirma, porque nunca terminamos de conocer a Dios. Necesitamos, ¿en dónde más vamos a encontrar la evidencia de la existencia de Dios? En la creación, en la naturaleza y en la historia. Perdón, me confundí aquí, me traspasé. La segunda razón es para fortalecer la fe de los que ya creen. Esto estudian las pruebas no para creer, sino porque creen precisamente. Esta fe es tan valiosa para ellos que reciben con mucha alegría cualquier cosa que la aumenta o enriquece. Y eso es lo que quizás suceda en varios de los que hoy estamos reunidos. Esto nos hace mucho bien. Y finalmente, bueno, es con el objeto, lo hacemos con el objeto de enriquecer nuestro conocimiento de la naturaleza de Dios. Pues ¿hay acaso objeto mayor de estudio o meditación que él? ¿Dónde encontramos evidencia de la existencia de Dios? Precisamente en la creación, en la naturaleza del ser humano y en la historia humana. Así encontramos bastante evidencias. Y de estas tres cosas, deducimos que hay 5 evidencias muy, muy notables, o pruebas de la existencia de Dios. El universo es uno de ellos. Y evidentemente, si el universo existe, cualquier persona puede sacar la conclusión que si existe el universo es porque alguien la creó. Y esto es lo que se llama el argumento cosmológico, o sea, un argumento basado en la creación. También el diseño evidente que en el universo indica que debe existir una mente suprema. Es decir, ¿cómo ha sido todo creado, todo hecho? Evidentemente una mente, un ser superior que ideó todo. Y esto se le llama el argumento teleológico,
cuyo significado es diseño o propósito. Hoy hay tres más, pero hoy nos vamos a detener un poquito, vamos a mencionar algo respecto a estos dos evidencias. La otra es la naturaleza del ser humano, con sus impulsos y aspiraciones, indica la existencia de un gobernante personal. Se trata del argumento antropológico. La cuarta evidencia es la historia humana, nos proporciona evidencia de una providencia que todo lo dirige. Se trata del argumento histórico. Y ahora en estos tiempos estamos viendo que Dios está interviniendo, ¿no?, en este mundo. Y la creencia es universal. Es decir, todo el mundo, todo ser humano, toda criatura humana a través de los tiempos y en todo lugar, estamos de acuerdo de su existencia. Ahora nos vamos a detener un poquitito sobre el argumento basado en la creación. La razón nos dice que el universo debe de haber tenido un comienzo. Es muy razonable pensar de esta manera. Todo efecto debe tener una causa adecuada. El universo es un efecto y por lo tanto debe tener una causa. Si consideramos un poco el tamaño del universo, nos apabulla, es apabullante. Oigamos, aquí hay un señor que dice, George Gray, dice, el universo, según lo imaginamos o concebimos, es un sistema de miles de millones de nebulosas. Pensemos un poquito en esto. Miles de millones de nebulosas. Y dice, cada nebulosa está formada por miles de millones de estrellas. Hacia el borde de estas nebulosas estaría la Vía Láctea. Y hay una estrella de tamaño más o menos y de temperatura moderada que dice que se está envejeciendo, por eso cada vez está más amarillo, que se llama Sol. Y si nosotros nuestro planeta lo comparamos con el Sol, también es apabullante. El volumen del Sol es más de 1 millón de veces mayor que el de nuestro pequeño planeta. Y el mismo escritor sigue diciendo, el Sol avanza a una velocidad vertiginosamente hacia uno de los bordes de la Vía Láctea. Bueno, pensar en estas cosas, ya las cabezas se tila o qué sé yo, quedamos muy apabullados, ¿no? Y qué hablar de aquellos científicos que sacan fotos de distintas partes del universo, que es tremendo. Y bueno, en ese pequeño planeta estamos nosotros, los seres humanos. Y este planeta en este momento creo que tiene más de 7.000 millones de habitantes, ¿no? Nuestro país tiene 44, no tiene nada en relación a otros países, otras naciones, ¿no? Somos muy pocos. Y bueno, deberíamos poblar más nuestra nación, ¿no? Pero imagina, algunos dicen, no, están muy a favor del aborto, entonces aún humanamente es una tontera, no nos conviene a nosotros. Pero bueno, ese es otro tema. Pero, ¿cómo se originó todo? ¿Cómo las cosas existen? Y es muy normal, es muy lógico que hagamos esta pregunta, ¿no?
y por qué nosotros todos estamos muy queriendo saber siempre el origen de las cosas, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que el universo debe haber tenido una causa primera o creador. También en la Biblia se lo denomina hacedor. Y como dijimos hace rato, como dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este argumento, o sea, el argumento que está basado en la creación, es ilustrado con el ejemplo del ¿cuál ha sido primero, el huevo o la gallina? Y bueno, al fin y al cabo, después de discutir un rato largo, no nos queda más remedio que llegar a la conclusión que si ha sido primero el huevo, alguien lo hizo. Pero ¿quién lo hace el huevo? La gallina. Y si ha sido primero la gallina, ¿cómo se creó la gallina? Evidentemente hay un hacedor. Hay un creador de todas las cosas. Sin Dios no se puede explicar ni aún la existencia de un huevo o gallina. No obstante, lo cual quiere que yo crea que puede explicar la existencia de todo el mundo sin Dios. Es un imposible. Es algo que no es imposible lograr eso. No podemos explicar las cosas dejándolo a Dios a un lado. Entonces, aquí este argumento es fortísimo, es muy evidente, y ahora es muy necio de parte del ser humano ignorar esto. Hay un segundo argumento que con esto tenemos para rato para pensar. Tanto el diseño como la belleza, que es el argumento basado en el diseño, ¿no? Tanto el diseño como la belleza son evidencias en el universo, pero el diseño y la belleza implican la presencia de un diseñador. Alguien ideó todo. Por lo tanto, el universo es la obra de un diseñador de suficiente inteligencia y sabiduría como para dar cuenta y razón de ella. Tenemos el ejemplo del reloj. Aquí lo dice de una forma, pero ahí dice que hay un reloj en Estrasburgo, en Francia, que alguien con mucho talento, con mucha habilidad, con mucha sabiduría, con muchos conocimientos, lo hizo. Y entiendo que hasta el día de hoy existe. Pero es impresionante la información que suministra ese aparato. Pero sería algo muy, digamos, no razonable pensar que ese reloj tan extraordinario se haya hecho solo. Alguien lo diseñó, alguien trabajó, invirtió parte de su vida, buena parte de su vida, para llegar a concluir semejante obra. Alguien ilustra esto del diseño de las cosas como diciendo, bueno, si las cosas, si no tienen origen en Dios, bueno, ¿cómo podemos explicar la existencia de un reloj? ¿Acaso las piezas fueron tiradas así, estaban en el aire y alguien las juntó? No tiene sentido. Esto, evidentemente, todo está demostrado, todo lo que Dios ha creado demuestra que Él existe, porque es hecho con tanta sabiduría. Es impresionante todo esto, ¿no? De igual manera, nuestra convicción de que el universo tuvo un diseñador no es afectada por el hecho de que no observamos su construcción ni jamás vimos al diseñador.
el hecho de que no hemos visto cómo se crearon las cosas, eso no quiere decir que no hay un diseñador. Algo de eso también discurrían, se discurre en el libro de Job, ¿no? Asimismo, nuestras conclusiones no serían alteradas, aunque alguien afirmara que un reloj es el resultado del funcionamiento de las leyes mecánicas y se explica por las propiedades de la materia, debemos considerarlo todavía como la obra de un hábil maestro relojero que hizo uso de estas leyes y propiedades con el objeto de que el reloj marchara. De igual manera, cuando se nos dice que el universo se debe simplemente a la operación de las leyes de la naturaleza, nos sentimos obligados a preguntar, ¿quién diseñó e impuso y usó esas leyes? Donde hay ley, tiene que haber un legislador, evidentemente. Las leyes de la gravedad, por ejemplo, esa la estableció Dios. Y no, por favor, no desafiemos como el diablo pretendió desafiarlo a Jesús, diciendo que se arroje, que no le va a pasar nada, que, bueno, pretendía que Jesús lo tiente a Dios y no le hizo caso. Dios, el Creador, implantó dentro de la criatura esa percepción instintiva para hacer aquello que era para su mayor bien. Es impresionante observar en la creación toda tanta sabiduría que hay, ¿no? Podemos decir, ¿de dónde recibió la sabiduría los seres más insignificantes? Aquí lo ilustran con el caso de unos bichitos que el macho se hace un lugarcito más amplio que la hembra, porque sencillamente el macho tiene unas astas y necesita estar cómodo. ¿Y esto quién enseñó? Le enseñó Dios. El que diseñó todas las cosas. Y concluye diciendo, después de ilustrar con varias cosas, dice, tal conocimiento es lo que, tomando las palabras del Salmo 139:6, dice, el ser humano dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender, dice el salmista. ¿Cómo puede una persona dada a la reflexión en presencia de tales diseños, multiplicados por innumerables creaciones, dudar de la existencia y la obra de un diseñador cuya capacidad está medida solo por el infinito? Un Dios que puede hacer eso, puede hacerlo todo, incluso crear y modelar nuestra vida y convertirla en una creación bella y simétrica. Esto lo vemos a Dios en su obra redentora, en su obra creadora. Adelante. Así como su obra creadora es perfecta, a mí últimamente me está impactando pensar un poquito en su obra redentora. También es perfecta. Si la obra creadora es maravillosa, extraordinaria, nos deja sin palabras, nos llena de asombro, la obra redentora, y esto también tiene que ver con nosotros, la obra redentora es perfecta. Si Dios está restaurando nuestra vida, apuntando hacia la imagen de Jesucristo, hermanos,
nos tenemos que inclinar y adorar y dar gracias a Dios. Porque si la obra creadora es tremenda, si nos ponemos a pensar en la obra redentora, con razón, el apóstol Pablo lo hace Romano, a profundidad de la riqueza, de la sabiduría, queda impresionante. Y eso tiene Dios mismo le tuvo que ir advirtiendo, ir aclarando, porque él se iba a confrontar con Cornelio, gente que buscaba a Dios con total sinceridad, y él tenía un montón de prejuicios. Evidentemente había conocido al maestro, sí, eso es indudable, pero tenía muchas cosas que corregirse en su vida. Y Dios le dijo algo muy tremendo. Lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. O no lo dice así. En nuestra versión Reina Valera dice: lo que Dios limpió, no lo llames común. En otra versión, lo que Dios purificó, no lo llames profano. Más o menos todo contribuye y ayuda a que tenemos que respetar lo que Dios está haciendo. Debemos respetar la creación, admitiendo de hecho que hay un creador, un diseñador, y también debemos respetar la obra restauradora, gloriosa, que está haciendo en hombres y mujeres desde hace más de 2000 años, y en la cual nosotros estamos en eso. Así que ni vos mismo te digas: no, yo no sirvo para nada. No. Dios ha tomado tu vida, y como dice una canción también, no la quiere dejar. Se ha empeñado en que vos y yo seamos transformados nada más y nada menos a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Y esto es poca cosa, es lo máximo que podemos aspirar en la existencia humana. Dios nos ayude a bajar todo esto que estamos pensando y aplicarlo a nuestras vidas directamente. Y yo creo que ahí ya le encontramos un sentido a lo que estamos haciendo. Así que Dios nos bendiga y nos ayude. Amén. Amén. Gracias, Alberto, por la reflexión, por la palabra que nos compartiste. Todos aquellos filósofos, pensadores que quisieron argumentar que Dios no existe, cuando uno lee su biografía, ver cómo terminaron de una manera muy triste, ¿no? Un final muy triste. Pero aquellos que conocemos al Señor, que experimentamos a diario la existencia de este Dios tan grande que tenemos, comenzamos a disfrutar la vida a partir del momento en el que le conocemos, ¿no? Muchos de los que estaban tristes cuando le conocieron comenzaron a experimentar una vida feliz. Aquellos que estaban vacíos, de repente, por haber conocido al Señor, sus vidas fueron llenas. Para aquellos que vivían una vida desordenada, el conocer a este Dios tan grande, que ya vamos a ir entrando en los atributos de Dios, trajo orden a la vida, y así distintas situaciones que hay una gran diferencia. Entonces, Alberto nos expuso las evidencias de este Dios tan grande que tenemos. Gracias, Alfredo, por la ampliación del apunte, porque si estaríamos con la lección simple, tendríamos que imaginarnos muchas cosas, pero gracias a Dios por el aporte en el cual permite aclarar aún más este tema. Nuestro Dios es real, porque lo vemos, porque lo experimentamos cada día.
Amén. Y es interesante poder, por un momento, llevar nuestros pensamientos a la grandeza de Dios, ¿no? Y vamos a ver lo pequeño, vamos a ver que el centro no somos nosotros, sino que el centro es Dios. Amén.